Tu país espera 4 años y millones de almas ponen su orgullo en 11 jugadores. Y en 90 minutos esos tipos convierten el sueño en la humillación más grande que hayas visto. Y todos se preguntan lo mismo: ¿cómo diablos llegaron al Mundial? Hoy verás las selecciones que no solo fueron un completo desastre en las últimas citas planetarias, sino que derechamente nunca debieron participar. Emiratos Árabes Unidos en Italia 90. Vinieron y se fueron para nunca volver. Empezamos con un fracaso de los fuertes, pues para Emiratos Árabes Unidos el Mundial de Italia 90 fue el primero y último que disputaron. Pensaron estar a la altura, pero pasaron a la historia como el peor equipo del certamen, con 3 derrotas y una defensa casi ciega, que no tuvo capacidad de reacción frente a potencias futbolísticas. Durante toda la Copa solo lograron hacer 2 goles que claramente fueron eclipsados por el humillante 5-1 que les propinó Alemania Federal, quienes, por cierto, terminaron llevándose la Copa a casa. La desmoralización fue tanta que a día de hoy y más de 20 años después no han logrado siquiera clasificar nuevamente y claramente prefirieron construir rascacielos a seguir pateando la pelota. Bueno, ¿alguien pensó que volverían a competir? No. El siguiente país al menos dejó su nombre en un postre popular. Algo es algo. Grecia en Estados Unidos 94. Mejor se quedaban haciendo yogures. Durante el Mundial de los Yankees, Grecia ganó 2 reconocimientos dignos de mención. Uno fue su primer año logrando clasificar y asistir, y segundo, tuvieron posiblemente el peor debut de los mundiales en toda la historia del fútbol. ¿Pero cómo? Tan malo fue que perdieron sus 3 encuentros, no marcaron goles y fueron los únicos eliminados del grupo. Jugadores como Saloudis, Apostolakis, Kolitsidakis. Me detengo porque tanta pronunciación me dará una embolia. Simplemente no dieron el ancho. Y hasta creo que los tipos comieron yogur griego pasado porque, ¡Dios! ¡Qué desempeño tan vergonzoso! Mejor pasemos al siguiente mundial, donde al menos la próxima selección se defendió un poco pese a la enorme tensión política por la que estaba pasando. Estados Unidos en Francia 98. Creo que McDonald's sí es malo para la salud. En el Mundial del 98, los norteamericanos tuvieron un rendimiento tan paupérrimo que pareciera que siguieron una dieta a base de puras Big Mac. Durante su estadía en Francia sufrieron 3 derrotas en 3 partidos y tan solo pudieron anotar un gol en el torneo. Uno hecho por Brian McBride, quien asumo desayunó en Subway en lugar de McDonald's y por eso rindió un poco más. Hasta acá todo normal, pero uno de esos encuentros tendría una connotación aún mayor. La derrota de 2-1 a favor de Irán. ¿Por qué tan doloroso? Bueno, en aquel entonces un tal Saddam ya hacía de las suyas y estos 2 países tenían una rivalidad más allá del fútbol. Y ahora que lo pienso, quizás por eso unos años después decidieron invadir. Bueno, mejor me callo. ¿Conocías estos desempeños? Afírmate con los que se vienen. Es momento de buscar la túnica y el turbante. Arabia Saudita en Corea, Japón 2002. Un desempeño digno de gradas desérticas como sus tierras. ¿Cómo crees que le fue a los árabes antes de que los jeques dominaran el fútbol y empezaran a sobornar a nuestros ídolos? ¡Horrible! En el mundial disputado en Asia fueron objeto de burlas al perder sus 3 partidos, no anotar en ninguno e ir a buscarla 12 veces al fondo del arco. ¿Cómo? Dime, ¿cómo olvidar una de las goleadas más humillantes de la historia? El imponente 8-0 por parte de Alemania, donde Miroslav Klose hizo un hat-trick que pasó a la historia y por un momento pensé que quedaba parapléjico. Hasta creo que a los yogurianos les fue un poco mejor 2 mundiales atrás, y eso es mucho decir. En fin, hasta un equipo de barrio lo hubiese hecho mejor, aunque la siguiente selección dejó helados a todos. Serbia y Montenegro en Alemania 2006.
Las ilusiones se derrumbaron. Pese a que su periplo para clasificarse dejó muchas esperanzas, es más, alcanzaron un impresionante resultado de solo un gol en contra en un total de 10 partidos disputados, esa efectividad no se reflejó en su participación en aquel mundial. Ubicada en el grupo de la muerte, Serbia y Montenegro debió enfrentar a Argentina, Costa de Marfil y los Países Bajos. ¿Cómo terminó esta historia? De la peor forma. Perdieron los 3 partidos de la fase de grupos, anotaron solo 2 goles y recibieron 10, quedando en el último lugar. ¡Ay! Después de tal desempeño en las clasificatorias, me imagino lo helados que se quedaron los serbios que viajaron para apoyar a su selección. Pero ¡hey! Al menos poco después se independizaron. Pero no soy historiador, así que eso es otro asunto. Atento con el siguiente caso porque esto es algo perturbador. Corea del Norte en Sudáfrica 2010. ¿Que una dictadura participó en qué? Cuando pensamos en Kim Jong-un, pensamos en todo, menos en fútbol. Así es, uno de los países más polémicos y herméticos del mundo también fue el hazmerreír del Mundial Africano. ¿Sabías que estaban seguros de que ganarían a Brasil solo con fuerza mental? ¿O que solicitaron miles de hinchas chinos para que le hicieran barra porque no pudo asistir ni una sola persona de su país? Guarda este dato. Los dirigidos por Kim Jong-un, sí, así se llamaba su entrenador, cayeron 2-1 y posteriormente recibieron la mayor goleada en su historia y también de dicho mundial, 7-0 a manos de Portugal. En su última salida, los norcoreanos perdieron de nuevo, esta vez 3-0 contra el equipo marfileño. ¿A quién sorprende esto? Sinceramente a nadie. Menos mal no vivo allá porque solo mencionar este cuestionable desempeño podría hacer que el chino me vuele. Veamos el Mundial de Brasil, donde esta selección mejor ni se molestaba en presentarse. Camerún en Brasil 2014. Camerún que se duerme se lo lleva. Los africanos llegaron a este mundial con las expectativas altas y liderados por un Samuel Eto'o en su prime que años atrás había ganado la Champions con el Inter de Milán. Pero la historia les dio un giro y son recordados por haber tenido un desempeño peor que pésimo. Nadie vio venir que perderían sus 3 partidos de la fase de grupos, anotarían solo un gol y quedarían últimos. Pero los pésimos resultados fueron solo la punta del iceberg. Los serios problemas institucionales generaron un caos interno y después del papelón con Croacia, la federación de su país anunció sanciones para jugadores como Song por agredir a Mandžukić por la espalda y a otros compañeros de selección que casi se van a las piñas. Definitivamente un mundial que prometía, pero que terminó siendo un rotundo fracaso para Eto'o y compañía. Y hasta rimó un verso sin esfuerzo. Después de tanto lío y desorden, mejor abramos un canal hacia el siguiente mundial y su peor selección. Panamá en Rusia 2018. Una defensa tan abierta como un canal de agua. Al igual que nuestros queridos yogurianos, Panamá tuvo su primera participación en el mundial del país más funado de la actualidad. Pero dieron la vuelta al mundo y recorrieron miles de kilómetros, únicamente para hacer el ridículo y marcharse. Perdieron los 3 partidos de la fase de grupos, anotaron 2 goles y recibieron 11. Quedaron en el puesto 33 de 32. Pero aunque los resultados fueron negativos, hay que darle créditos al menos a uno de sus jugadores, porque el gol de Felipe Valois contra Inglaterra es considerado histórico para el fútbol de su país, dado que lograron defenderse al menos un poquito ante una selección de primera. En el mundial reciente, el peor mundialista es recordado por una única razón que ya te debes estar imaginando. Qatar en su mundial, lo que los petrodólares no pueden comprar. Este mundial nos dejó una de las peores humillaciones de la historia reciente. Los jeques perdieron los 3 partidos de la fase de grupos, anotaron solo un gol y quedaron en último lugar. Pero la peor parte es que todo esto pasó siendo anfitriones. ¡La puta que me parió!
Los humillaron en sus propias tierras, por si fuera poco. Anota este dato que es fundamental. Se convirtieron en el primer país organizador en perder el partido inaugural y en quedar eliminado tras solo 2 jornadas. Y todo esto a pesar de soltar una millonada para sobornar a la FIFA y preparar este mundial. ¡Ja! Solo porque tienen más dinero que nosotros y se han robado nuestros ídolos para sus ligas, creían tener una oportunidad. Y no estoy celoso. Ahí las tienes. Selecciones que fueron a los mundiales a pasear, a tomar clases del idioma o a quién sabe qué. Parece ser que Latinoamérica se ha salvado de ser el hazmerreír en esta competencia últimamente. Pero ojo que acá hay varias humillaciones parecidas. Míralas aquí, míralas.